El Nahual en la noche. Algunos secretos no deben ser desenterrados. Hace muchos años, cuando tenía apenas 19, solía pasar mucho tiempo en el pueblo de mi padre, un lugar que esconde más de lo que la gente suele contar. Mi padre, originario de un pequeño pueblo en Hidalgo, nos enseñó muchas cosas desde pequeños, entre ellas las tradiciones y las artes que a veces se olvidan en la modernidad. El pueblo en el que crecí no era como los demás. Había algo en el aire, en la tierra, que se sentía antiguo, marcado por fuerzas que no comprendía. Una tarde, mi sobrina, que tenía apenas 15 años, se enamoró de un joven del pueblo. Su madre, nuestra prima, con su educación tradicional, no permitía que estuvieran a solas sin supervisión, por lo que nos tocó a mí y a mi primo encargarnos de vigilar a la pareja. Ellos estaban en el portón de la casa de mi padre, un terreno enorme rodeado por corrales de borregos y gallinas con una barda de barro y nopales al fondo que separaba el terreno de lo que quedaba del campo. A mí, sinceramente, no me importaba lo que hicieran, siempre y cuando estuvieran lejos de los corrales. Todo marchaba en calma, hasta que mi sobrina, pálida como un espectro, irrumpió en la casa con los ojos desorbitados, su respiración entrecortada. «Un perro», dijo, mientras señalaba con la mano temblorosa hacia el fondo. «Saltó la barda. Es enorme y tiene los ojos amarillos». Mi primo y yo nos miramos, confundidos y preocupados. No era común ver un perro de ese tamaño por esa zona. Sin perder tiempo, tomamos nuestras armas y nos dirigimos hacia los corrales. En el aire había algo pesado, casi como un presagio. Caminamos hasta el fondo y, al llegar, vimos algo que hizo que la piel se nos pusiera de gallina. Un perro, grande como un caballo, de aspecto Doberman pero con una cabeza más ancha, ojos brillando en un amarillo enfermizo, nos miraba fijamente desde la oscuridad. Parecía que nos observaba con una calma aterradora. Se acercó dando un paso y nosotros, nerviosos pero decididos, apuntamos nuestras armas y disparamos. El perro estaba tan cerca que era imposible fallar. Sin embargo, el disparo no hizo mella. En un parpadeo se movió a una velocidad que no alcanzamos a comprender, retrocediendo un paso con una agilidad que no podía ser humana. Mi primo volvió a disparar. Esta vez el perro no se movió, sino que, con una extraña indiferencia, dio un paso atrás y comenzó a retroceder lentamente hacia el borde de la barda. En un instante, el perro dio un salto con una fuerza imposible. La barda, hecha de nopales, era de al menos 3 metros de altura, algo que ningún animal podría saltar, y mucho menos un hombre. Nos quedamos paralizados, mirando cómo esa criatura desaparecía en la oscuridad. No intentamos perseguirla, no nos atrevíamos. Sabíamos que estábamos frente a algo que no podíamos comprender. Días después, nos enteramos de que un hombre mayor, que vivía a las afueras del pueblo, había caído gravemente enfermo. Mi padre, con una mirada seria, nos explicó que ese hombre era conocido en el pueblo por ser un nahual, una criatura que podía tomar la forma de animales para caminar entre los humanos. Nos dijo que lo que habíamos visto esa noche no era un perro, sino algo mucho más antiguo y peligroso. Desde ese día, las noches en el pueblo cambiaron para mí. La sensación de que algo nos había estado observando, algo que ya no estaba entre los vivos, se mantenía en el aire. No podíamos entenderlo, pero la sensación de terror permaneció. Muchos años después, mi primo y yo aún nos preguntamos si realmente vimos un nahual o si el miedo nos jugó una mala pasada. Pero lo cierto es que, cada vez que paso por ese mismo camino, siento los ojos amarillos observándome desde las sombras. Nunca olvidamos esa noche, y cada vez que la luna se llena, el aire se vuelve más denso. Sé que la criatura no desapareció. Está esperando, como siempre, en la oscuridad. El Nahual en la noche. Algunos secretos no deben ser desenterrados. Hace muchos años, cuando tenía apenas 19, solía pasar mucho tiempo en el pueblo de mi padre, un lugar que esconde más de lo que la gente suele contar. Mi padre, originario de un pequeño pueblo en Hidalgo, nos enseñó muchas cosas desde pequeños,
entre ellas las tradiciones y las artes que a veces se olvidan en la modernidad. El pueblo en el que crecí no era como los demás. Había algo en el aire, en la tierra, que se sentía antiguo, marcado por fuerzas que no comprendía. Una tarde, mi sobrina, que tenía apenas 15 años, se enamoró de un joven del pueblo. Su madre, nuestra prima, con su educación tradicional, no permitía que estuvieran a solas sin supervisión, por lo que nos tocó a mí y a mi primo encargarnos de vigilar a la pareja. Ellos estaban en el portón de la casa de mi padre, un terreno enorme rodeado por corrales de borregos y gallinas con una barda de barro y nopales al fondo que separaba el terreno de lo que quedaba del campo. A mí, sinceramente, no me importaba lo que hicieran, siempre y cuando estuvieran lejos de los corrales. Todo marchaba en calma, hasta que mi sobrina, pálida como un espectro, irrumpió en la casa con los ojos desorbitados, su respiración entrecortada. «Un perro», dijo, mientras señalaba con la mano temblorosa hacia el fondo. «Saltó la barda. Es enorme y tiene los ojos amarillos». Mi primo y yo nos miramos, confundidos y preocupados. No era común ver un perro de ese tamaño por esa zona. Sin perder tiempo, tomamos nuestras armas y nos dirigimos hacia los corrales. En el aire había algo pesado, casi como un presagio. Caminamos hasta el fondo y, al llegar, vimos algo que hizo que la piel se nos pusiera de gallina. Un perro, grande como un caballo, de aspecto Doberman pero con una cabeza más ancha, ojos brillando en un amarillo enfermizo, nos miraba fijamente desde la oscuridad. Parecía que nos observaba con una calma aterradora. Se acercó dando un paso y nosotros, nerviosos pero decididos, apuntamos nuestras armas y disparamos. El perro estaba tan cerca que era imposible fallar. Sin embargo, el disparo no hizo mella. En un parpadeo se movió a una velocidad que no alcanzamos a comprender, retrocediendo un paso con una agilidad que no podía ser humana. Mi primo volvió a disparar. Esta vez el perro no se movió, sino que, con una extraña indiferencia, dio un paso atrás y comenzó a retroceder lentamente hacia el borde de la barda. En un instante, el perro dio un salto con una fuerza imposible. La barda, hecha de nopales, era de al menos 3 metros de altura, algo que ningún animal podría saltar, y mucho menos un hombre. Nos quedamos paralizados, mirando cómo esa criatura desaparecía en la oscuridad. No intentamos perseguirla, no nos atrevíamos. Sabíamos que estábamos frente a algo que no podíamos comprender. Días después, nos enteramos de que un hombre mayor, que vivía a las afueras del pueblo, había caído gravemente enfermo. Mi padre, con una mirada seria, nos explicó que ese hombre era conocido en el pueblo por ser un nahual, una criatura que podía tomar la forma de animales para caminar entre los humanos. Nos dijo que lo que habíamos visto esa noche no era un perro, sino algo mucho más antiguo y peligroso. Desde ese día, las noches en el pueblo cambiaron para mí. La sensación de que algo nos había estado observando, algo que ya no estaba entre los vivos, se mantenía en el aire. No podíamos entenderlo, pero la sensación de terror permaneció. Muchos años después, mi primo y yo aún nos preguntamos si realmente vimos un nahual o si el miedo nos jugó una mala pasada. Pero lo cierto es que cada vez que paso por ese mismo camino, siento los ojos amarillos observándome desde las sombras. Nunca olvidamos esa noche, y cada vez que la luna se llena, el aire se vuelve más denso. Sé que la criatura no desapareció. Está esperando, como siempre, en la oscuridad.